Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah que hoy amanecemos otro día y quiero seguir platicando. Estoy en una de esas fases de querer platicar, más ahorita con el encierro, pues cuando menos le hablo a la cama. Assalamu alaikum, que la paz esté con todos. Alhamdulillah que pude acercarme a Dios y hacer el esfuerzo para tratar de acercarme con mi Creador, que a fin de cuentas pues es la mejor esperanza que uno puede tener. La mejor esperanza que uno puede tener es más allá de la tumba, ¿no? Y de veras creer y tener fe que esta vida tiene un sentido. O sea, no estamos aquí meramente por accidente, ¿no? Esos son realmente ideas del Shaitán. O sea, el Shaitán, el demonio existe y realmente es el enemigo y quiere que tengamos temores y que tengamos todo tipo de ideas tristes y que le temamos a todo, ¿no? A la pobreza, a qué vamos a hacer si no tenemos salud y si no tenemos pensiones y si no esto y si no aquello, cuando realmente debiésemos de saber que Alá es el proveedor. Alá provee, como le provee a un pájaro que sale de su nido en la mañana y regresa en la tarde. O sea, Alá provee. Pero pues estamos en un sistema realmente que favorece los temores, ¿no? Y pues definitivamente cuando vendrá una de las grandes pruebas, el Mesías falso, el Dajjal, el Masejo, el Dajjal, pues será un gobierno, un sistema muy controlador, ¿no? Por eso los grandes gobiernos pues preocupan, ¿no? Y aún dentro o sea, a mí me gustaría haber vivido con el Imam Shafi, con el Imam Malik, con el Imam Ahmed. Pues el Imam Ahmed, el mejor ejemplo, ¿no? O sea, nosotros como musulmanes no decimos que el califato es lo máximo. O sea, ojalá estuviera hoy vivo Imam Malik o Imam Ahmed bin Hanbal y le preguntáramos si cree él que lo mejor de todo este mundo es el califa, ¿no? No creo, ¿verdad? Pero él obediente, ¿no? Porque cree que también la rebeldía, o sea, hay que valorar la estabilidad, ¿no? Y hay muchas teorías de conspiración, pero lo que sí les puedo decir es de que el hombre constantemente está planeando. El hombre siempre busca y planea y quiere tener algo de control. Y pues hay hombres que Dios les dio bastante poder en este mundo y sin duda tienen sus reuniones y piensan y tratan de agarrar todavía más del pastel. Pero lo que sí les digo que ellos planean, pero Dios, Alá, es el que decide. Alá decide y no hay mejor plan que el de Alá, y Alá ya lo tiene planeado. O sea, todo esto es parte del plan de Alá. O sea, Alá sabe y esto es parte de la creación de Alá, entonces ya es algo muy diferente. Pero yo quiero hablarles, porque he estado hablando un poco de mi biografía, que quizás está aburrida, pero pues ya llevo. Y creo que algo que pudiera servirles es cuando uno se hace musulmán, pues muy comúnmente va a una mezquita y conforme yo ya llevo más de 30 y casi 32 años en el Islam, y pues me he dado cuenta que
que hay muchos grupos, hay muchos movimientos, hay sectas. ¿Y qué debiésemos de escoger? ¿No? Yo tengo mis lemas, ¿no? Mis lemas en inglés, mis lemas en español. Pero uno de mis lemas es amplia consulta y cero afiliación. En los momentos que vivimos hoy, pues ten amplia consulta, pero no te cases así radicalmente con un grupo, un movimiento en particular. O sea, al musulmán hay que siempre darle el beneficio de la duda, siempre. Si un musulmán, o sea, si sabes de un musulmán, tienes que darle salams, es musulmán. Y pues vivimos en un tiempo de abundancia musulmana, o sea, somos de muchísimos musulmanes de muchos colores y sabores, sin un liderazgo y como que cada quien en su rollo. Yo creo el común denominador de todos los musulmanes es de que seguimos este sistema, ¿no? Este sistema, o sea, todos van a las escuelas públicas, todos de una u otra forma, no importa el mundo musulmán. O sea, todos están en parte del sistema de la actualidad. Yo tengo muchas... o sea, yo cuestiono mucho el sistema, ¿no? O sea, porque el sistema, pues no es algo revelado, o sea, nunca... Dios dice en el Corán que mandemos todos nuestros hijos a las escuelas públicas, ¿no? No dijo que todos metieran su dinero en un banco, no dijo que cobraras tu nómina y que pagaras a tus empleados forzosamente en papel o en dígito de alguna moneda, ¿no? De alguna nación. El sistema financiero, económico, tiene sus asuntos, ¿no? Y en sí, o sea, no quiero sonar así como, o sea, pero es real, es real. Alhamdulillah que como musulmanes pues debemos de escuchar y tratar de aprender. El profeta dijo, y este es un tema interesante, porque cuando ya un común denominador que vamos a ver en todos los grupos que siguen, que no necesariamente siguen a pie de la letra la sunna, pero que reconocen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o que tienen el hadith, o que son sunitas, que hasta los chiitas tienen sunna, ¿no? Eso es otro tema, pero las fuentes chiitas son otras, ¿no? O sea, ellos no estudian el Sahih Bukhari, pero sí tienen algunos hadith transmitidos del profeta sallallahu alaihi wasallam en otras colecciones que también son el mismo hadith, ¿no? Pero también tienen muchas cosas que, por ejemplo, tienen los dichos y hechos, y este es el gran problema de los shías, porque siguen las opiniones de los imams, ¿no? O sea, si tú ves sus fuentes, pues generalmente no son fuentes del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo el profeta, sino que dijeron los imams, como Al-Kafi, que fue uno de los libros más tardíos que hay de tradición islámica, y generalmente pues regresa al imam, o sea, el imam dijo, y de repente por ahí el imam dijo que del profeta, pero la gran parte de las fuentes de los shías son de lo que ellos llaman los imams, de los 12 imams, ¿no? Bueno, de algunos imams, porque pues todavía ni el 12avo ni aparece, ¿no? Pero así como todos en general, pues el asunto es respecto a la sunna. ¿Y qué autoridad tiene la sunna? Pues el Corán afirma la sunna, es lo que les comentaba en la plática antes que la última, sobre la autoridad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es importante que lo comprendamos, ¿no? Porque es la guía.
Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo que es común entre todos los que tienen la sunna, que hay muchos que son sunitas, pero no necesariamente, o sea, tienen sus detalles, ¿no? Sin duda, o sea, hay cosas que no son, pero hay prioridades, hay cosas que no son, pero bueno, siguen siendo musulmanes. En términos generales, el círculo islámico es muy grande, el núcleo del círculo es muy específico, ¿no? Podríamos decir que las primeras 3 generaciones del Islam, ese es el núcleo central, pero el círculo es muy grande. O sea, se podría decir que el círculo es la milla de Ibrahim, lo que aquellos que están dentro de la milla de Ibrahim, ¿no? De la creencia del tawhid y cosas básicas que el Islam nos enseña. Pues obviamente depende de las circunstancias en las que uno vive. Sí es importante adherirnos al Corán y a la Sunna y tratar de esforzarnos en ver, en buscar cuál es la postura más apegada al Corán y a la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y buscar siempre es un buen hábito que pueden ir formando y que yo fui aprendiendo a través de los años, a asegurarse que efectivamente lo haya dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque si hay dichos que le han atribuido al profeta sallallahu alaihi wasallam que no son auténticos o que son dudables, pero hay pues más de 4000 hadith, dichos y hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam, son auténticos y hay que buscarlos. Yo siempre y aconsejo siempre que lean al Bukhari, que lean el Bukhari, ¿no? Los primeros, sobre todo los primeros capítulos, los últimos, y que le den una ojeada, que lo lean todos, si tienen el tiempo que lo lean, pero los últimos 5 libros, Al-Ihtisam. El Imam Shatibi tiene un gran libro que se llama Al-Ihtisam, y esto es sobre la Sunna. Todo es la Sunna es súper importante, pero ahí vamos, porque la Sunna es el parteaguas de todo esto, ¿no? El que nos logra, el que nos ayuda a entender el Corán, el que nos ayuda a diferenciar. Pero bueno, regresando al tema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, es en un hadith del Sunan Abu Dawud, y hay otro parecido en el Sunan Tirmidhi, que no es un hadith mutawatir, pero es un hadith auténtico. En la de Sunan Abu Dawud es auténtico, y dice, parafraseando, pues que los cristianos se dividieron en más de 70 grupos, 71, 72 grupos, y que, o sea, la gente del libro, los cristianos y los judíos, y hay uno que especifica que los judíos en 71, los cristianos en 72, en la de Tirmidhi, pero en términos generales, y hay que entender también esto de los números, ¿no? Del 70 y así, a veces es, o sea, hay discusión sobre este tema, ¿no? Si es específicamente 70 o si es un simbolismo de general, de muchos, ¿no? Pero en términos generales, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que pues la gente del libro, los cristianos y los judíos, se dividieron en muchos grupos, ¿no? Y sabemos esto, ¿no? Los judíos se dividieron. Hay un libro del siglo IV, del cuarto siglo, de principios de la consolidación cristiana romana, o sea, de bizantina, ¿verdad? Cuando se estableció y cuando Constantín hizo los concilios, y cuando ya el nuevo imperio romano bajo helénico, greco-romano, tomó el mando y empezó a promover el cristianismo, pues creció muchísimo el cristianismo porque lo oficializaron, hicieron la religión obligatoria, pero esa ya era otra religión, no era lo que seguía Jesús y sus compañeros.
Esto es evidente para cualquiera que quiera, que se tome la molestia en estudiar su propia historia. Pero es interesante que en esta, o sea, había muchas diferentes sectas y grupos, iglesias y pensamientos, ¿no? Mucho alrededor de quién era Jesús, pero había movimientos políticos, inclusive había movimientos filosóficos, ¿no? Y por eso vemos, hay uno de estos padres de la iglesia que se llama Epitano, si no me equivoco, escribió uno de los primeros libros sobre la heresiología de las sectas, y es interesante porque pone ahí a Platón, pone a Descartes, a Demócrito, si no me equivoco, a varios filósofos griegos, pone a grupos judíos como los esenios, los saduceos y los fariseos, o sea, los incluye dentro de lo que él llamaría la cristiandad, pues obviamente. Entender la heresiología judía es un poco más complicado, era más en relación con el poder, ¿no? Ellos tenían, y depende de la época de la era de los judíos, ¿no? Y en el mundo musulmán pues también es complicado saber con precisión. Lo que sí sabemos es de que hubo grupos, los primeros grupos, que generalmente todos los demás grupos de ahí emanan, o sea, las ideas generales que estos tienen, pues de ahí emanan, ¿no? Grupos tenemos los Jawarij, por ejemplo, ¿no? Los Jawarij que realmente era un movimiento político, pero con muchas creencias que no son, y luego una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa conlleva a la otra, o sea, un de no aceptar ni el gobierno de Sham y no aceptar el gobierno de Kufa, del gobierno de Ali, ¿no? Ni el de Medina en esos tiempos, que ellos querían un gobierno, y ahí empezó la dichosa democracia, ¿no? Ahí eran como que de cierta forma más democráticos, decían que pues, podría ser cualquiera el líder. Y el Islam así lo dice, o sea, pero es una confusión que ellos tenían. Y de ahí empezaron pues, juicios, ¿no? Decían que no puede haber un juicio porque sabemos la historia, o debemos de saber la historia de los Jawarij, de la diferencia entre que se habían puesto de acuerdo Ali y Muawiyah en poner un juez, ¿no? Que un juez decidiera entre ellos, ¿no? Ya estaban haciendo la paz, y los Jawarij no les pareció eso, decían que no debe de haber un juez más que a Allah en el Corán. Y ahí está el famoso diálogo de Ibn Abbas, que Ibn Abbas, estando con Ali, fue al campamento de estos Jawarij, que eran como unos 6.000, un grupo, campamento militar, rebelde. Y de ahí salieron muchos principios, ¿no? De hecho dicen que el gobierno de Omán tiene algo de eso, o sea, al Ibadía, el grupo, la secta de Omán, tienen algo de los Jawarij. También otro grupo pues era el Qadariyya, y en el Sahih Muslim tenemos un hadith famoso, uno de los, ¿no? Famoso Mutawatir, y el famoso hadith de Jibrail, cuando Jibrail interroga a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre los pilares del imán, del Islam, que es el ihsan, y sobre señales del día del juicio. Empieza también, este hadith lo narra Abdullah ibn Omar, que van y le preguntan del Sham, y dicen que hay fulán, así que están diciendo algo, esto y aquello sobre el Qadar, prácticamente que Allah no destinaba el futuro, que no estaba todo prescrito por Allah, sino que pues por el hombre mismo, ¿no? Cosa que en la modernidad también tú eres el que forja tu destino y todo eso. No, Allah es el que planea.
y Allah ya está escrito por Allah, pero ese es un tema que podríamos hablar. El Qadar, sabemos poco del Qadar en sí, como del rojo, y hay cosas sobre la hora, hay cosas que no sabemos a detalle, pero sabemos cosas básicas del Qadar. Sabemos que, pues, que Allah ya lo escribió, que nada sucede sin que Allah sí lo desee, que Dios todo lo creó, todo lo crea, todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y son cuatro, se me va uno: al-Kitaba, al-Ilm, que Dios todo lo sabe; al-Mashia, que Dios todo sucede porque así Dios lo quiere; y el Khalq, ¿no? Dios todo lo crea. Creo que ahí mencioné los cuatro. Y esto se tiene que entender, y se tiene que entender el concepto del bien y del mal para comprender esto bien, ¿no? Porque el pecado sí viene de nosotros. El pecado sí viene de nosotros, pero por ejemplo se muere, lo que hoy coloquialmente hablamos del mal, le fue mal y le fue bien, eso viene de Allah, ¿no? O sea, son pruebas. Allah nos prueba, no es enfermarnos no es malo, ¿no? Pero sin embargo sí de repente pudiera ser un castigo general, pero en términos generales pues es una kafara, una forma de penitencia. Pero pues había este grupo, y en este hadith específico empieza en el Sahih Muslim, se narra la versión completa, que muchos lo leemos en Riyad al-Salihin. El Imam Nawawi abrevió mucho, pero el hadith completo en el Sahih Muslim viene con todo. Entonces Abdullah ibn Omar le dice a los dos que venían a quejarse de Jurham, creo que se llamaba Jurham. Jurham es una de las tribus de los dos tribus árabes que estaban en Medina en el inicio pero creo que sí se llamaba Jurham, si no me equivoco. El primer Qadr, y lo ejecutaron. El califa lo ejecutó. Pero le fueron y le preguntaron a Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, que Allah esté complacido con los dos, con Omar papá y el hijo. O sea, el hijo de Omar al-Khattab fue un gran escolar del Islam, si no en una época el más importante, el más reconocido. Y pues lo encontraron a Abdullah ibn Omar y le preguntaron, dime, ¿qué opinas? Están estas personas diciendo esto y esto sobre el Qadar. Entonces Abdullah ibn Omar dijo, infórmales a estas personas, sepan que yo estoy libre de ellos, ¿no? O sea, si no creen en el Qadar, que yo, Abdullah ibn Omar, anna bari'u minhum, o sea, yo ya no tengo obligación con ellos, ¿no? Porque es a lo que venía, que en un principio todos los musulmanes tenemos obligaciones uno con los otros. Si se enferma hay que visitarlo, si estornuda hay que contestarle el estornudo, ¿no? Que diga, si dice alhamdulillah, si yarhamakallah, si te das salams, le contestas, ¿no? Y no importa, siempre el beneficio de la duda. O sea, si una persona viene y te dice salamu alaikum, ¿no? Y le contestas. O sea, si alguien dice que es muslim y te está tratando, pues trátalo como muslim. O sea, no empieces a buscarle errores a tu hermano muslim. Cúbrele los errores a tu hermano muslim. No estés buscando. La actitud de los sahaba era hacer dua y pedir perdón y buscar querían el bien para sus hermanos, ¿no? Entonces, en este océano de confusión hay grupos que a veces son muy ortodoxos y tienen muy bien su creencia y todo, pero en este tema se vuelan la barda porque empiezan a decir, no, pues se sienta con fulán, este ya no lo voy a saludar, no, bueno, están retomando ciertos movimientos específicos, como en el Bagdad del siglo XI, y lo están traslapando a nuestro contexto en un lugar no islámico. O sea, en México no puedes poner esas restricciones. O sea, de nada sirve hacerle hijra
dejarle de hablar a un hermano porque tiene mal su fe, no, porque pues tú no controlas, no eres su amir, no tienes ningún control sobre su vida, y si no le saludas, pues se va con otro grupo y punto. O sea, no funciona eso. O sea, funcionó en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam con aquellos que no fueron a Tabuk, pero ese es otro tema. O sea, yo lo que quiero dar a entender y es que sí hay grupos, hay movimientos, y bueno, ulema han defendido la hipótesis de que de estos primeros grupos emanan muchos de los otros grupos que hoy existen, que son los Jawarij. Estos grupos se fueron desarrollando, ¿no? Algunos pararon y otros continuaron. Por ejemplo, los Mu'tazila empezaron con unas creencias bastante, o sea, de negar todo atributo de Allah y demás, pero permanecieron por medio de otros movimientos como de Abu Hassan al-Ash'ari, aunque Abu Hassan al-Ash'ari era una cosa diferente, pero ya del Imam Juwayni ya empezó y de forma estatal realmente, porque los Seljuk por medio de Nizam al-Mulk adoptaron estas creencias oficialmente y luego lo llevaron a Bagdad porque eran vasallos del Bagdad Abbasi, del imperio o del Jalifa Abbasi, que ya había adoptado los Abbasi, ya en esos tiempos ya habían consolidado la fe del Imam Ahmed bin Hanbal y se llamaban Hanbalitas. O sea, el madhab del Imam Ahmed bin Hanbal en primera instancia, o sea, esto de los madhabs en primera instancia eran más escuelas teológicas, ¿no? En un principio eran más cuestiones teológicas. La codificación o los compendios de fiqh se fueron dando en diferentes épocas por diferentes gobiernos que fueron usando pero esto es otro tema de fiqh, de jurisprudencia, de las leyes, de los juzgados y de las instituciones que el gobierno usaba. Pues a veces se iban solo con una postura en vez de con varias, ¿no? Aunque los mamlucos sí tenían, los mamluk ya en Egipto, los abbasi tardíos, la nueva ola de los abbasi, que era más nominal que el gobierno real, pero los mamluk hicieron bien en ese sentido de que preservaron el liderazgo de los abbasi, pero ellos gobernaban. Pero luego los otomanos, pues ellos sí cambiaron todo, ¿no? Y ahí empezó también mucha fitna. Y es un debate, pero bien o mal, pues era un califa, ¿no? Una autoridad. Eventualmente es un debate, es un tema a discutir, ¿no? Es un tema a discutir. Hay muchos temas del Islam que no son blancos ni es materia gris, no es blanco ni negro. O sea, sí hay ulema que decían que el califa tiene que ser de los Quraysh, que tiene que ser de cierta línea, y era más una línea no porque corra en la sangre, sino porque mantenía a los árabes que juegan un rol muy importante, claro, pues no por el honor sanguíneo tanto, ¿no? Sino por la lengua, por el honor y por muchas cosas futuras y de nuestra historia del pasado, futuras, porque sabemos que el Mahdi, ¿no? Y muchas cosas están muy ligados, pues, ¿no? Pero es un tema, ¿no? Los otomanos en el siglo XVI pues tomaron por la fuerza, invadieron al mundo musulmán, prácticamente lo que quedaba del mundo musulmán, y bueno, y es parte de esto, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos grupos y tantas formas? También hay movimientos políticos, muchas cosas dentro. Entonces, como musulmanes tenemos que ir viendo qué es lo correcto.
Y también los Shia, pues los Shia se fueron desarrollando, o sea, no, o sea, una cosa es el grupo que estaba con Ali en Kufa y otra cosa completamente diferente es lo que se desarrolló después. Ya en el siglo XI, XII, XIII se fueron metiendo, incorporando, eran Mutazili. La akida de estas gentes era completamente Mutazili, ¿no? Era de esta secta Mutazili, entonces tenían la característica muy típica de los Shia es rechazar a los sahaba, ¿no? Inclusive dicen que grandes sahaba eran hipócritas, muchos, ¿no? O sea, eso está gravísimo, eso está gravísimo. Radiallahu anhum, ¿no? Alá estuvo complacido con ellos, ¿no? Cuando estaban debajo del árbol hicieron su convenio otra vez con Muhammad sallallahu alaihi wasallam en unos tiempos súper difíciles. Volvieron a hacer el convenio con Muhammad sallallahu alaihi wasallam de fe y Allah dice en el Corán que Allah estuvo complacido con todos los que estaban ahí. Entonces eso rompe la tesis completa y hay muchos versos más y pues hadith y todo está clarísimo. La verdad, como dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el al-haq, la verdad es clara, muy, es claro, ¿no? Allah dice en el Corán, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. ¿Qué puede haber después de la verdad clara? Excepto el extravío, ¿no? Una verdad clara es de que los sahaba, los compañeros, los que lucharon con el profeta sallallahu alaihi wasallam, eran creyentes, ¿no? O sea, los Shia dicen que la Aisha, ¿no? Omar ibn Khattab, Abu Bakr, ¿no? Inclusive algunos los maldicen. Pero esto es gravísimo. Pero aparte de estas posturas respecto a los compañeros, también tienen sus posturas teológicas de los Mu'tazila, donde niegan los atributos de Allah. Inclusive a mí me pasó una vez, porque estaba yo dando un jutba hace años, hace como 29 años, le estaba dando un jutba cuando estábamos en la embajada de Pakistán y estaba hablando de que lo más grandioso del Jannah va a ser ver a Allah, y me interrumpe mi jutba el embajador de Irán y dice un verso Lam Tarahu, ¿no? Hablando de un verso donde se le contesta a Ibrahim o a Musa que no lo podrá ver en este mundo, ¿no? O sea, sí hubo algo ahí de Musa, o sea, de la gente que estaba con Musa que querían ver a Allah Jahratan. No sé si era, hay que ver, pero esto es sabido. Y el verso, pues ahí está, ¿no? Y él recitó esto y dije, bueno, pues sé que hay diferencias de opinión, pero una cosa es en esta vida, o sea, de que vamos a ver a Allah, es un hecho, claro, confirmado en el Corán y especificado con toda claridad en la Sunna. Por eso digo, la Sunna es el parteaguas, ¿no? En la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahí eso ahí ya se acaba la discusión. Y todos estos temas, pues ya la gran base de ellos, o sea, yo de repente me he atorado con algunos temas teológicos y me parece increíble que te pones a estudiar temas de hace más de 11, 12 siglos, ya estaban, o sea, hace 1200 años esto ya se había discutido, se habían escrito libros enteros y clarísimos, ¿no? Porque pues, las fuentes son las mismas, ¿no? Y tenemos grandes ulema. Yo lo que quisiera que pudiéramos nosotros es desapegarnos quizá un poco de la contemporaneidad, ¿no? de ahorita, ¿no? Que tienes que seguir a tal sheikh, que tal sheikh, y que ellos tienen ahí rivalidades. Deberíamos de adherirnos primero a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros, pero realmente deberíamos de tener conocimiento de las obras clásicas del Islam y de los grandes ulema del pasado y las grandes obras que hay algo que sí, o sea, no hay una institución en el mundo que haya escrito más que la institución
escolar islámica. A ver, déjales explico esto otra vez. O sea, no hay ciencia, institución, no hay ideología del cual se haya escrito tanto como el Islam. Repito, nada se ha escrito tanto como se ha escrito sobre el Islam y las diversas temáticas. No sé si me logré explicar, pero las bibliotecas islámicas eran gigantescas. Yo estudié a fondo psicología, ¿no? Y sobre psicología, pues no hay, o sea, ¿qué tanto escribió Freud? Freud no escribió mucho. Las obras de Freud, ahí las tengo, o sea, no es mucho lo que escribió, ¿no? O sea, son unos cuantos tomos y ya. Pero si te pones a ver qué escribió, por ejemplo, Ibn Jawzi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, o sea, y así. Y pues obviamente pues la psicología es una ciencia relativamente moderna, pero porque el Islam también retomó también cuestiones, el Corán y la Sunna hablan de cuestiones psicológicas. Había antes en el mundo islámico, había clínicas de rehabilitación y había trato hacia los enfermos mentales. Y es parte de la gran biblioteca islámica. A lo que voy es de que, por ejemplo, sobre la ley romana, las leyes, o sea, mucho se ha escrito sobre las leyes, ¿no? Occidentales, pero pues es de la Ilustración para acá, y que retomaron un poco de la cuestión romana, ¿no? Pero no vas a encontrar cosas tan extensas, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre todos los temas del Islam. Muchísimo, hermanos, de veras. Sí, cuando invadieron Bagdad, realmente cuando la gente de Genghis Khan, estos mongoles, tiraban los libros al mar, que había ahí, había varias bibliotecas, había 2 bibliotecas centrales, ¿no? En Bagdad, nomás en Bagdad, en otros lados había más, pero había grandes obras, ¿no? Cientos de miles de obras, cientos de miles, algunos 400,000, 600,000, ¿no? En cada una de estas bibliotecas, ¿no? De las 2 centrales había, y eran temas únicos, ¿no? Y lamentablemente en nuestra historia, pues muchas de nuestras obras clásicas se perdieron en esa invasión, ¿no? Se sabe que estaban tales libros de algunos escolares previos y que se perdieron en la conquista, en la invasión y el masacre, el genocidio de los mongoles en Bagdad, ¿no? Que fue lo más devastador de todo Genghis Khan. Y Genghis Khan era famoso, por su bruta forma de conquistar. Pero lo que pasó en Bagdad fue tremendo. Y los musulmanes, los abasí, pues no se prepararon bien, estaban, yo creo, sobreconfiados, no sé qué les pasó. Pero, y no se entiende, no es de que yo no sepa, o sea, no sabemos bien. Pues, o sea, sí había ciertas tensiones, pero no se cuestionan, ni los orientalistas entienden, pues, qué le pasó a los abasí, cómo se dejaron, por qué se confiaron, porque ya sabían que ya habían invadido, ya se habían metido y no reaccionaron. Quizá la comunicación con sus gobiernos vasallos, porque así funcionaban, ¿no? Tenían sus vasallos, pero pues ahí hubo un problema. Pero inshallah, amplia consulta, escuchen, consulten los libros, consulten a los ulemá, pregunten, pero no se casen, o sea, con un grupo en particular, con un movimiento en particular, ¿no? Que hay muchos movimientos. Generalmente les digo, hermanos, latinos, mexicanos, hispanos, si a ustedes cualquier versión islámica que tiene cuchara humana, y va ligado a algún movimiento. Y estos movimientos a veces son meramente espirituales, que
siguen un grupo, ¿no? O sea, muchos llegan aquí de todos tipos. Aquí en México nos llegan ahora estos del grupo turco, Nursi, ¿no? Ya empiezan a hacer sus circulitos de estudio y mandan sus libros por todos lados. Mira, o sea, Nursi era muslim sin duda, y era un reformador en el tiempo, y entendiendo el contexto secular, masónico, en el que Nursi vivió, ¿no? O sea, dice cosas reales, pero ponerte a leer nomás eso, lo que él dice, y no todo lo que ha dicho es real, y tiene muchas cosas que no son, que pues en su época pues no tuvo gran acceso a las fuentes islámicas, porque recuerden cuando Ataturk tomó Turquía, pues quemó todos los libros. Bueno, no es de que él haya tomado, pero estos jóvenes turcos, con el apoyo británico, dieron un golpe por los dos lados. Primero por la rebeldía, los grupos rebeldes árabes, ¿no? En teoría los rebeldes es un tema, es historia, hermanos. Pero el punto es de que, como pasó, mira, yo cuando estuve la primera vez en Libia, había boicot. Y me acuerdo hablando con un taxista, él me vio cuando tenía yo un libro de hadith, ¿no? Estaba yo tratando de memorizar algunos hadith y tenía un libro de bolsillo de hadith. Creo era Bulugh al-Maram, pero no me hagan mucho caso. Y en el taxi pues yo estaba viendo mi hadith y me dice, ay, ¿qué es? Porque él vio, ¿no? Estaba yo sentado enfrente y él estaba viendo y dice, eso es hadith. Dice, ¿de dónde sacaste hadith? Y me estaba diciendo que ahí en Libia en esos días no tenían ellos acceso al hadith, no le regalé el libro. Y ahí había muchas bendiciones en Libia en época de Gaddafi, de meter libros y instruir a la gente, ¿no? Sobre la sunna. Me acuerdo que iba a los changarritos y me decían, ¿por qué usas la barba? Dice eso. Me acuerdo un libio, me dijo, es haram, ¿no? Y me acuerdo la discusión. O sea, me cayó fresco porque no me habían dicho nunca que era haram, ¿no? Pero eso pasa porque Gaddafi sí los sacó los sacó, o sea, de la sunna, o sea, los desapegó de la sunna. Y metió muchas ideas de su libro verde, y por donde quiera que manejabas y veías, pues tenía sus espectaculares, y estaba escrito por todos lados algunas frases de su libro verde. Él era como reformista, ¿no? Quería como retomar un poco cuestiones. Otra vez se fue la conexión. Pues que Alá nos guíe. Pero a lo que voy es, sí ha habido momentos que no hay acceso. El mundo hispanoparlante, este es el gran problema que tenemos como hispanoparlantes, ¿no? Que no hay acceso a los libros. Yo creo es más fácil aprender inglés que árabe, y hay muchísimos libros en inglés. O sea, yo creo de veras deberíamos de empezar a contemplar esa opción. O sea, sí deberíamos aprender el árabe, sí, pero o sea, el punto aquí, hermanos, es de que la fuerza del Islam viene de dos lados, viene por dos lados. A ver, la fuerza islámica viene de dos lados. Viene por un lado por los conversos, y por otro lado la nueva generación musulmana. Por ejemplo, mis hijos, los nietos de algunos, que ya tenemos nietos que nacieron en este lado del mundo, pero que son musulmanes por default, ¿ok? Estas generaciones como que agarran algunos, ¿verdad? Otros están en el sistema atrapados y como que, pero pues si vamos viendo realmente el liderazgo que hay, pues vemos como que tenemos la vieja escuela, que de los más viejitos, conservadores, que pues el objetivo de ellos es poner una mezquita, pueden hacer el Juma, mantenerse como musulmanes en el occidente, y en el mejor de los casos poner una madrasa para que sus hijos aprendan a recitar el Corán, ¿no? Pero
los conversos que llegan al Islam generalmente pues tienen de 18 años para arriba, ¿no? Entonces tenemos que evaluar nuestro tiempo, o sea, porque aparte de que tenemos que vivir, ¿no? Y subsistir y dedicarle algo de tiempo a la dunya, porque es normal, y a nuestras vidas en general, pues tenemos que dedicarle tiempo al estudio. Ahora hay aquellos que sí Alá los ha favorecido y han podido ir becados y estudian en una universidad, pero en 3, 4, 5, 6, 7 años habría que analizar. Yo ya lo analicé, pero no quiero herir sensibilidades. Pero varios hermanos ya hablan inglés y creo que, o sea, sabiendo inglés tienes acceso a miles de libros que no tienes en español, empezando por nuestras propias fuentes, ¿no? O sea, Isa Amar hizo un gran esfuerzo en traducir una versión abreviada. Lamentable, esa versión abreviada también era un poco con líneas un poco asharis, entonces no tradujeron cosas de la escuela Hanbali, ¿no? Athari, y puedo hablar con esto, con Isa, no lo he hablado a fondo, pero he notado pues cosas medulares para el faham del Athar, de los Salaf. Algunos hadith muy importantes no se tradujeron, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Tawhid, el último libro del Sahih Bukhari, el libro 97, pues nomás tenemos unos cuantos hadith. Y mashallah, alhamdulillah, que tenemos el Bukhari resumido, pues hay que leerlo. Y está bien traducido. Que hizo buena traducción. Pero pues falta mucho. Muchos hadith no se tradujeron. Y creo que es importante que se traduzcan. Y también pues necesitamos los comentarios de estos hadith, ¿no? Que ya hay, por ejemplo, en árabe, antes pues nomás teníamos la explicación de Sheikh Uthaymin de Kitab al-Tawhid, muy bueno, pero ahora ya en Inglaterra, por ejemplo, aunque sean de un grupo muy específico, que podríamos hoy llamar ultra salafi, que son ortodoxos, y hay ciertas cositas que para mí se pasan, y en lugar de divulgar más el Islam, hacen como que promueven cierto pensamiento de gueto, se encierran en un laberinto, y no se abren bien, tipo como los tabligh hacen lo mismo. Bueno, pero hay una serie de 104 pláticas, ya está continuando, 110 o tantas pláticas sobre Kitab al-Tawhid. Se brincó un asunto que Sheikh Uthaymin tocó muy a fondo, pero es la médula espinal para entender realmente la diferencia de la teología de la gente del Athar y la gente de los Ashari, de la gente del Kalam, y respecto a los atributos de Allah. Hay temas específicos. Creo que Sheikh Uthaymin fue grande en ese aspecto, ¿no? O sea, él realmente fue un pensador islámico a nivel Ibn Taymiyyah, ya de nuestra época. Yo creo todavía más escolar, porque Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pues era también líder, estadista, fue un gran escolar, y o sea, esto es lo maravilloso de que todo el tiempo, o sea, él realmente vivió un Islam muy cercano a lo profético. Yo creo que se podría decir con mucha certidumbre de que era él también uno de estos mujaddids, ¿no? Estas personas que vendrían a regresarnos a la sunna, porque él también vivió la sunna, ¿no? O sea, no quedó en libro, sino vivió, o sea, revivió la sunna en forma, o sea, peleaban jihad, colectaban zakat a nivel grupal,
¿no? O sea, muchas cosas que realmente se revivió ahí la Sunna en el Hijaz, en la época. Sin embargo, académicamente, islámicamente académico, porque no es lo mismo. No es lo mismo, y él no pasó por la academia típica de la modernidad. O sea, no es lo mismo hoy estudiar una maestría en algún tema del Islam o un doctorado en algún tema del Islam. Está siguiendo una tesis, es algo, realmente es una influencia griega, que occidental, pero no es el tema, no, así no estudiaban, y es mejor el sistema islámico de estudio. O sea, los grandes ulema no estudiaban así una tesis específico, ¿no? Ahora tenemos muchos expertos en algún tema en específico, pero no tienen mucha amplitud del conocimiento islámico. No tiene mucha amplitud del conocimiento islámico, ¿no? O sea, Sheikh Uthaymeen, lo que hacía Sheikh Uthaymeen era todo después del Fajr, y daba otras pláticas también, pero diario estaba enseñando, estudiando y enseñando. Estudiaba un libro en específico y luego iba y lo iba explicando, ¿no? Y estudió todos los temas, tafsir, usul, Mustalahat al-Hadith, Sharh, hizo una explicación de Riyad al-Salihin excelente, que se tradujo al inglés, y eso es a lo que voy. O sea, regresando a lo que les digo, o sea, el inglés les puede servir mucho, es un problema que tenemos, y creo que es algo que he estado contemplando en mi viaje, que ahora por esta cosa del coronavirus no la voy a poder realizar. Estoy viendo la forma de cambiar las fechas, pero quiero ir a Inglaterra, hablar con la comunidad de ahí y ver la forma de, inshallah, establecer algún centro de investigaciones y donde pueda llevar a grupos, ya no a Egipto ni donde el shock cultural es un poco más fuerte, pero llevar a grupos mexicanos, latinos, llevarlos a Inglaterra, y que aparte les sirva un poco para el currículum, ¿no? Que tomen un cursito ahí de Cambridge o algo, un certificado que les pueda servir, y conocer ahí algo de Inglaterra y un poco de la historia, y conocer, porque es la base de la ilustración, lo que el sistema hoy sigue, pero con el apoyo de la comunidad musulmana, apoyo moral, ¿no? Y que algún hermano, o sea, lo ideal es que algún hermano que tenga varias casas, ¿no? Que diga, pues yo pongo una casa, te presto una casa el verano para que traigas a grupos y puedan estar ahí. Y que otro hermano diga, pues yo les llevo de comer, ¿no? Pero pues todos tienen que poner, porque eso de que les paguen todo, y no, eso no. Eso es lo que luego ya me da flojera, porque digo, y todo da grapa. Como que no, astaghfirullah, así no funciona. O sea, tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y sí, de repente pues hay hermanos que no lo pueden financiar, pero pues entonces habría que evaluar quién efectivamente y qué les puede servir. Y claro que no más por un viaje, no vas a cambiar tu vida, ¿verdad? Pero la cosa es darte las herramientas para que empieces a investigar y a estudiar el Islam, y que tengas como una currícula para que puedas ir viendo los temas en general, y cuando hablen del tema de usul y entiendas, ¿no? Que entiendas qué son los qawaid de la sharia, que entiendas cosas, algo de hadith, conocer la ciencia de hadith, no tan a detalle, o sea, porque no hay tiempo, hermanos. O sea, hay hermanos que se convierten al Islam y quieren memorizar todo el Corán y ser expertos en esto. O sea, no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo. Para la segunda generación sí, pero primero edúcate tú para que puedas educar a la siguiente generación. O sea, sí se tienen que formar instituciones. O sea, ahora en Panamá, pues la gente ahí tiene muchos jufat, ahí memorizan el Corán, pero pues memorizas el Corán y o sea, ahí tenemos un hermano en México, chiapaneco, memorizó el Corán y ahora es Qadiyani. O sea, porque nunca entendió nada de lo que memorizó. O sea, ¿de qué sirvió? ¿No? ¿De qué sirvió que haya estudiado
que hayan memorizado el Corán, ¿no? Que yo soy Hafed y que ¿saben cuántos sahaba eran Hafed? Hay diferentes narraciones, pero 30, 40 sahaba eran Hafed. Hafed del Corán Kamel, como lo conocemos, porque hubo algunos más que memorizaban un poco más del Corán y que cuando fueron asesinados, y la historia, ¿no? Como en el año 5 de la Hijra, ¿no? Después de la Hijra, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandó a algunos Hufad, se llamaban, ¿no? A gente que tenía el Corán. Pero tener el Corán para un sahaba, para un ansar, un muhajir, entendían perfectamente, entendían el significado y aparte que sabían los hadith, y aparte entendían muy bien. Pero tener el Corán así sin entender nada, pues seguiría la siguiente fase. Entonces sí, yo recomendaría memorizar algunas partes del Corán. Yo creo que es importante que todos los musulmanes, como Omar al-Khattab decía, que sepan al-Ma'ida, suerte al-Ma'ida de memoria, que entiendan, ahí hay mucha, y con su tafsir y explicando y entendiendo, ¿no? El momento y todo. Y obviamente pues el Juz al-Amba, que puedan a lo mejor guiar en algunas oraciones y también que lo entiendan. Pero hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Mucha gente va y estudia la Sharia completamente, ¿no? Estudian el libro clásico que estudian, por ejemplo, en Medina, que es medio extraño que en Medina hayan metido este libro porque es de un filósofo, ¿no? de Al-Bidayat al-Mujtahid, el libro que estudian de fiqh, como de base, ¿no? Que todas las kuliyas, todas las facultades en Medina estudian el libro de Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mufassir de Ibn Rushd. Ibn Rushd tenía cuestiones de su creencia de las que no estarían de acuerdo en Saudi Arabia, ¿no? Pero pues es un libro interesante porque es fiqh comparativo, ¿no? Aunque en Saudi Arabia son Hanbali, ¿no? Esto es un hecho, son Hanbali, ¿no? Son Hanbali. Sheikh Fawzan es Hanbali, son Hanbali. Sheikh al-Islam era Hanbali. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab era Hanbali. Pero ¿qué es ser Hanbali? Ser Hanbali realmente, pues está la codificación del fiqh que vino también. Pero el imam Ahmed bin Hanbal fue el defensor de la aqida, de la creencia, y fue antagonista a los Mu'tazili. Era más cuestión teológica, ¿no? Era una cuestión de imán, ¿no? El imam Ahmed escribió libros sobre el imán, escribió, compiló hadith, y también era un faqih, y le dio las bases también. El imam Shafi, que empezaba a estudiar cosas del usul, influyó mucho sobre el imam Ahmed bin Hanbal, que eran amigos. Todos eran apegados a la sunna, eso sí, imam Malik, imam Shafi. Imam Abu Hanifa es un tema, los Hanafi es un tema, es un tema, como a veces ciertos Shafis también, porque se promovió mucho el madhab de los Shafi a raíz del Juwayni y de las Nizamías. Entonces, generalmente los Ashari, esos Ashari, pues se aferraban mucho a un madhab, porque Imam Shafi no tenía nada que ver ahí, pero la teología que promovía al Juwayni y al Ghazali era una cosa, pero agarraron el madhab del Imam Shafi, porque en Nizapur se dio eso, porque se dio, y era lo que aprendieron, y pues se quedaron con eso y luego lo institucionalizaron, ¿no? Pero los Hanafi es otra historia, ¿no? Los Hanafi también tuvieron un gran empujón
O sea, por eso hay tantos, tanto por los Mughal, el gobierno de la India, tanto del sultanato de Delhi como los Mughal, y obviamente por los otomanos, que era Hanafi. Pero Abu Hanifa y sus estudiantes eran de la escuela que se llamaba la escuela del Ray, la escuela de la opinión, porque ellos estaban en Kufa. Y Kufa se volvió un lugar de mucha fitna. De por sí, Omar ibn Khattab estableció Kufa. Fue En Kufa se dio mucha fitna. En Kufa se dio muchísima fitna. Entonces, hablar del hadith era complicado, ¿no? Entonces no había mucho hadith. Y Abu Hanifa se tuvo que basar y tuvo que hacer mucho ijtihad. Era muy hipotético, ¿no? De hecho, hay narraciones que dicen que él ya había contemplado la postura de qué haces si, por ejemplo, si vuelas encima del miqat, ¿no? O sea, era más hipotético. O sea, una tesis, o sea, ¿qué haces si vuelas encima del miqat? O sea, ¿cómo entras al estado de haram? ¿No? Estos son temas que algún escolar de Medina, un buen estudiante, no me acuerdo quién me comentó esto, pero parece que y bueno, no sé si de Abu Yusuf o de Mohammed Sheibani, de sus dos estudiantes famosos, compañeros, que luego se volvieron parte del Abasi, ¿no? De Bagdad y del colegio de Bagdad. En principio pues era una escuela Hanafi, pero habría que estudiar. Hay que estudiar. No tenemos mucho sobre Abu Hanifa tampoco, O sea, no tenemos como al Muwatta de Abu Hanifa, no tenemos como a Risala de Abu Hanifa, ¿no? O sea, como lo tendríamos de Imam Malik o de Imam Shafi, no tenemos al Musnad del Imam Abu Hanifa. Tenemos un libro que dicen Al-Akbar, el Kitab al-Akbar, ¿no? ¿Cómo le llaman? Y hay discrepancias sobre qué tan auténtico es. Pero sí tenemos, sí hay, pero a lo que voy es, pues no hay mucho hadith, Fue influido por Sufyan al-Thawri, por muchos de los grandes en esa época, sí, y conoció, inclusive fue el primero, fue de todos los madhabs, fue el más viejo, pero había otros madhab también. Auzai, que fue el mufti, por decir, el mufti el-am, como ahora, para los Omeya, ¿no? Pero bueno, ya estoy hablando más. Los grupos, hermanos, no se aferren así, nomás ven a un hermano, les gustó cómo son y que hablan bonito y te le pegas a fuerza. No, tengan cuidado, es tu religión, es tu alma. O sea, no te vendas al primer postor. O sea, aférrate a lo que es al Corán y a la Sunna, al Ihtisam. Yo les recomiendo a todos, lean el libro de Bukhari de al-Ihtisam, este concepto de Ihtisam. El Imam Shatibi escribió un grandioso libro que se llama al-Ihtisam. Todo esto está en inglés. Bueno, hermanos, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.